una misión que se va especificando, ¿sí? Bien, ¿qué dice de la vocación laical? Origen. Se origina a partir del Concilio Vaticano II. No, sus orígenes de la vocación laical. La primera comunidad, sí, fíjense bien, ¿qué más? Aquí tenemos, fíjense, origen, iniciación cristiana. La iniciación cristiana es el bautizo. Sí. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? Eucaristía. La vivencia de todo esto es la vivencia ética, moral y todo es la vocación laical. Todos estamos llamados a eso. ¿Qué otros puntos de vista tocaron ahí? Origen. Inspiración en el función. Ahorita les pregunto a ustedes. Todo esto es para que tengamos algo de todo, ¿no? Sí. ¿Qué más? También tiene su origen en los carismas del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los carismas del Espíritu Santo? ¿Qué es el carisma? Es la gracia de Dios. La gracia es la operatividad de Dios en mi vida, que me indica un objetivo específico. Esos son los carismas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Otro origen de la vocación laical. Función. Ahí está. ¿Cuál es la función? La de seguir a Cristo. ¿La de qué? Seguir a Cristo. Buscar el reino de los cielos. ¿Qué más? A partir de la vida familiar. En los asuntos temporales. ¿Cuáles son los asuntos temporales? Dice, buscar el reino de Dios tratando de ordenando los asuntos temporales. Por eso antes les decía seglares, antes del Concilio Vaticano II, y ahora son laicos. Laos viene a decir del pueblo santo de Dios. Y vamos a ver, es importante la Christi Fidelis Laici, la fidelidad de Cristo en el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces están llamados a buscar el reino de Dios en los asuntos temporales, es decir, en la historia de su vida, en la historia de la iglesia, donde están. Esa es su función, santificar su contexto, ¿sí? Ya sea su familia, jóvenes, sociedad, todo esto. Esa es la función de los laicos. Por eso antes se les llamaba seglares y decían en seculum, en el siglo, en el tiempo. Y ahora son laicos. Concilio Vaticano II, y laicos viene del lado, pueblo. ¿Sí? El pueblo santo de Dios, la santificación del pueblo santo de Dios. Por tanto, ¿ya vieron que es una vocación más grande y general? ¿Sí? La santificación del pueblo de Dios. ¿Sí? También dice poner en práctica todas las posibilidades del reino. ¿Dónde se posibilita el reino de Dios? Un dentista posibilita el reino de Dios. Sí. Un ingeniero, un mecánico, todos, un maestro. Los matrimonios posibilitan. Sí. Son medios para las posibilidades del reino de Dios. Por tanto, su vocación es hermosa. Es la santificación en todos los lugares de vida, en todas las cosas que tienen: jóvenes, social, liturgia, pastoral esto, pastoral otro, pastoral aquello. Entonces es la cristificación del mundo. ¿Qué más tenemos? Función: contribuir desde dentro la santificación del mundo. Bonito apostolado que tienen, la santificación del mundo.
¿Un soltero puede contribuir a la santificación del mundo? ¿Un viudo? ¿Una viuda? ¿Alguien que sufre? ¿Ven qué interesante es esto, no? Ahí la pastoral social, digamos, oye, ofrece tu sufrimiento por el reino de los cielos. Ofrece esto. Entonces estamos llamados a santificar el mundo. Y cuando vamos a pasar aquí, por lo menos un momentito, ¿no hay problema? Vale. Ofrecer hostias espirituales. ¿Cuáles son las hostias espirituales? No son las que dicen en España, no voy a dar la vuelta. Las hostias son los ofrecimientos. Ahí hay una cacofonía. Una hostia es un ofrecimiento de nuestras obras, el ofrecimiento de nuestro diario vivir, de nuestros trabajos. ¿Sí? Esa es la función de los laicos. ¿Qué más? Ahí los que estudiaron formas de vida. Formas de vida de los laicos. Vida familiar, los diferentes oficios y profesiones, la preparación en instituciones seculares. Ahí está. Fíjense qué bonito. O sea, todo. Formas de vida, matrimonio y vida, solemnidad celibato. Los que viven en celibato por el reino de los cielos, pues viven ese gran apostolado, ¿no? La libertad por el reino de los cielos para servir mejor a Dios en el mundo. Interesante todo esto. Familia, por eso son formas de vida. Ahí está. No es una vocación en matrimonio. Familia, paternidad, matrimonio. ¿Sí? Ya se me fue. Profesionalidad, una forma de vida. Consagración secular, lo que les hablé de las vírgenes consagradas, la virginidad consagrada. También ahora hay una consagración secular bien interesante. Hay familias que se consagran y viven, por ejemplo, hay una experiencia en Estados Unidos, conocí, aparte de las vírgenes consagradas en Washington, D.C., las familias consagradas, y viven como en pequeños, ¿cómo se llaman estos? Pero estos unidades habitacionales, ¿no? ¿Cómo les nombra aquí en el Distrito Federal? Condominios. Esos condominios horizontales en Estados Unidos también, pero son familias consagradas y viven la pobreza, la castidad, la obediencia, todo eso. Son pequeñas comunidades de laicos consagrados y se consagran a la iglesia y todos viven en favor y en servicio del pueblo santo de Dios. Y entonces unos es algo cercano a los menonitas. Pero es interesante porque viven la unidad con Dios y viven cercanos al obispo, a los sacerdotes, pero son familias con Dios. Es algo así como lo que quieren, lo que hacen los numerarios, los supernumerarios y todo aquello, pero sin clases sociales. No viendo las clases sociales, es esto la consagración de la familia. Entonces está muy interesante cómo se congregan las familias para tener un apostolado. Y entonces toda la familia en una comunidad de catecismo se encarga de esto. Por eso les dice, si a las congregaciones religiosas le dicen las societas perfecta, la sociedad perfecta, la consagración secular se asemeja un poquito, pero es una forma de vida por donde fluyen las vocaciones al final.
matrimonio, es una familia, es una institución por donde se salud. Entonces es interesante. Formas de vida, otra situación, sufrimiento también es una forma de vida, algo existencial. El sufrimiento nos vitaliza, nos hace sentirnos. ¿Sí? Tareas. ¿Cuáles son las tareas de la vida consagrada? De los laicos. A ver, una por una. Dice, actividades extraeclesiales que son el ejercicio de actividades políticas, sociales, culturales, económicas, artísticas, profesionales y familiares. Es el campo donde el laico debe desempeñar principalmente su función. Y dentro de la iglesia también. Claro, ahí desempeñas tu alteridad, tu alter Christus, en el mundo, en la sociedad, haciendo una buena reflexión de la sociología, de la política. Hoy necesitamos políticos santos. Necesitamos políticos santos. La política es una gran responsabilidad que implica santidad, porque en sus manos está parte del pueblo fiel de Dios. Y si no hay santidad, hay corrupción. ¿Necesitamos laicos fervientes y políticos? Sí. Fíjense bien, varias tareas temporales: política, economía, arte, ciencia, familia, educación, deporte también, pero en segundo plano las tareas esenciales: catequesis, voluntariado, cáritas, etc. Todo lo que hacen ustedes, pastoral social, pastoral litúrgica, pastoral vocacional, pastoral juvenil, todo eso. Ahí está. Por tanto, los laicos tienen un gran compromiso. Ustedes tienen un gran compromiso con la iglesia. O sea, que de ahí sale lo demás. A través del buen compromiso, por ejemplo, siempre he dicho, buenas familias cristianas saldrán buenos sacerdotes o buenos religiosos. Por tanto, ustedes tienen vocación de ser signo de Cristo en el mundo. Y sepan que su proyecto no es personal, sino es para el pueblo. De tal manera que el eje transversal de toda parroquia y de toda comunión eclesial es la llamada, la vocación. ¿Ya estamos en un contexto más plural de vocación? Sí. Ya vemos que nuestro concepto de cultura vocacional ya cambió. ¿Ya vieron que modificamos un poquito? ¿Vale? Pues así es. Entonces todo es una llamada, significación, signo de Dios creador. Ahí están ustedes, ¿no? Signo de Cristo Redentor. Ahí está. Todo el panorama de lo que es todo esto. Bien, vocación. Estas funciones he cultivado más. Bueno, esto ya no lo vamos a pasar porque no hay tiempo. Vocación religiosa. Bien. Ahora hablan los del medio. Los de aquí ya no hablan, por favor. Los de allá. Vocación religiosa. Origen. Bueno, el origen es por la fuerza del Espíritu de Dios, se da lo que es el llamado a la radicalidad, al seguimiento de Cristo con los consejos evangélicos. ¿Qué es la radicalidad que les aclara aquí a los laicos, al pueblo santo de Dios? Es el encarnar y concretar esta llamada a vivir en la iglesia. ¿Cómo? Nuestra tarea evangelizadora. La radicalidad de Cristo es la imitación perfecta de Jesús.
santidad y obediencia. Es reproducir el rostro de Cristo a través de un servicio específico bajo un carisma. Esa es la radicalidad, que yo soy otro Cristo en medio del mundo. ¿Sí? También puede ser radical la cuestión laical. Es una radicalidad. Es otro tipo de radicalismo, porque no vive en una institución, y la vida consagrada, la vocación religiosa ya vive institucionalmente, tiene unos derechos, unos deberes y todo, una situación de formación. ¿Eso va entrando ya en la función? Más adelante verás. Fíjate bien. Entonces, origen. Fíjense dónde viene el origen. La iniciación cristiana, los sacramentos es la misma. Quien tiene cuidado de la familia y testimonio, necesariamente hay una producción de vocaciones. Dice el fundador de los padres operarios, y no es un comercial. Dice, le pregunta al señor obispo, ¿quieres vocaciones buenas y santas? La llave de la cosecha es la formación sacerdotal. Es decir, la formación en todos los niveles, a nivel laical, a nivel religioso y a nivel sacerdotal, cosecharemos buenas vocaciones. Es fundamental la formación en la familia. Una buena familia generará vocaciones, porque es testimonio de vida. Entonces, también en la iniciación cristiana, carismas del Espíritu, la profesión pública de los consejos evangélicos. Los religiosos y las religiosas sí públicamente exceden a la pobreza, castidad y la obediencia. Y su signo es el cordón de los tres nudos, ¿no? Sí. Pertenece a la plenitud espiritual de la Iglesia. Su función. Ser una comunidad de trascendencia. Ser una comunidad de trascendencia. ¿Qué más? La contemplación, la vida contemplativa, la especie. Ajá. A ver, vamos a ver. Fíjense bien. Dar testimonio de la santidad del radicalismo de las bienaventuranzas. Bienaventurados, ¿quién se sabe las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque las instituciones religiosas se inspiran en las bienaventuranzas y trabajan a favor en perspectiva de las bienaventuranzas. ¿Sí? Esa es su función de las religiosas. Ya vamos a terminar. Otra función, ser signos de toda disponibilidad. La disponibilidad de la vida. Dios irrumpe en su historia, lo saca de su contexto y responde generosamente. Para que vean también que es importante que los religiosos y los sacerdotes estén disponibles. Usted, por eso son célibes. Por eso observamos el celibato. El celibato es visto no como imposición, sino como una libertad querida y una disposición de mi vida para atender el reino de los cielos. Por eso no nos casamos, ni accedemos al sacramento del matrimonio, porque el matrimonio implica una responsabilidad para con la familia, una responsabilidad para con la formación de los hijos y la formación consecutiva y educación. Nosotros vivimos en libertad en razón del reino de los cielos para estas tareas. ¿Sí? Entonces son signos de disponibilidad. Otra función es atraer eficazmente a todos
sin desfallecimiento los deberes de la vida cristiana. Por eso viven institucionalmente bajo unas reglas específicas. ¿Ok? Función. Formas de vida. Contemplativa. De acuerdo entre los fundadores, van dando las actividades, dan respuesta a las necesidades. Formas de vida. ¿Cómo se da la vida consagrada? Es en comunidad. En comunidad, las contemplativas, Dependiendo las de su meditativas. Dependiendo de su carisma. Dependiendo del carisma, exactamente. Dependiendo del carisma es como se van a dar las formas de vida. Esto es conocimiento de las religiosas que tenemos en medio de esta pequeña y santa comunidad. ¿Cómo se dan las formas de vida de la vocación religiosa? Vida comunitaria. Por eso allí viven la sociedad perfecta. Y también hay la perfecta caritatis para que reflexione. Formas de vida comunitaria, vida eremítica, que son los que viven solitos. Se van al monte y viven en una cueva. Solitos. O hay instituciones semi-eremíticos que tienen sus oratorios personales y tienen alguna vida en común. Eso es interesante. No sé si han ido a el desierto de los leones. Sí. Era en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo es una vida semi-eremítica, es decir, que tenían sus ermitas metidas en el monte y ahí vivían en sus situaciones, parte de los monjes vivían ahí y bajaban a rezar laudes, vísperas completas o a cenar o alguna cuestión comunitaria, se iban. Y los eremitas, si viven de plano, son. ¿Sí? Por aquí en México había muchos eremitas. Bien, vida eremítica, vida contemplativa. La vida contemplativa son las hermanas que no salen de su monasterio. Viven en constante oración. A partir del Concilio Vaticano II se abrieron las puertas, pero antes las religiosas eran más tendientes hacia la vida monástica, más bien desde el Concilio de Trento, 1547. A partir de ahí ya vino toda una reforma en la Iglesia y hubo vida activa y vida contemplativa. Y se planificó más en el Concilio Vaticano II, 1966. Vida contemplativa, vida apostólica, las sociedades de vida apostólica con o sin votos. Con votos, por ejemplo, me imagino que todos son ustedes de sociedad de vida apostólica. Imitan a los apóstoles en sus funciones, en la educación, en la formación de catequesis, en la pastoral bíblica, en la pastoral la vida apostólica, que es la vida activa, diferente de la vida contemplativa. ¿Sí? Y así hay para hombres y para mujeres. La vida mixta, es decir, que son contemplativos y apostólicos. ¿Sí? Entonces hay esto a nivel masculino y a nivel femenino. La profesionalidad también. Hay profesionistas que se meten a una vida consagrada y viven su profesionalidad. Por ejemplo, en Francia ahorita está ocurriendo un fenómeno muy interesante que a mí me parece muy esperanzador. Hay una afluencia de profesionistas consagrándose a una institución que es mixta, que son contemplativos pero que al mismo tiempo viven su profesionalismo afuera y son apóstoles. Entonces,
hay muchos científicos, me encanta la cantidad de ingenieros que viven en comunidad, tienen sus horarios de oración y todo esto, y después salen del convento y viven su vida profesional, ¿no? Pero es interesantísimo. Son sociedades de vida apostólica mixta sin votos. ¿Sin votos? Sin votos. En Francia. Bueno, es toda la gama. Hay aparte también, hay instituciones muy bonitas, ¿no? Los hermanos maristas, los hermanos de la Salle, que tienen. Ahí están los hermanos de la Salle. Sí. Perfectos. Tienen una visión muy bonita de la vida, de la educación, y es una vida mixta, tanto contemplativa como activa en la educación. ¿Sí? Tareas. Tienen un montón de tareas los religiosos. Resumimos para ir rápido. Ahí va el resumen. Múltiples tareas, tanto profesionales como eclesiales. Son en base de acuerdo a todas las necesidades que requiere el pueblo de Dios y en base a los carismas que ellos tienen. Claro. O sea, son infinitas. ¿Sí? Que son muchísimas dentro de la iglesia y por eso se consagran. Por eso se consagran para cumplir dentro de todas esas tareas una porción muy específica. Significación, signo absoluto de Dios. Los religiosos consagrados son un signo absoluto de Dios en la tierra. Signo de Cristo histórico, es decir, en el mundo. Anonadamiento y exaltación. La cruz. Ahí está el resumen de todo. Ahí está el resumen de todo. Bueno, vámonos rápido para ver la vocación al ministerio ordenado. Y es el centro. Y ya casi terminamos. Esto es terrible. Resumir todo esto en pocos minutos es un crimen. Y cansado de empezar. Bien, origen. No hablan aquí, no hablan allá. Dios. Origen. Sigan la misma lógica. Cristiana. Iniciación cristiana. Ahí está nuevamente. Iniciación cristiana, carisma del Espíritu Santo y profesión pública. El orden sacerdotal también, muy arraigado en la Biblia. Desde todos los tiempos ha habido gente que se consagra a la relacionalidad del hombre con Dios. En todas las culturas, y más en la judeocristiana, que tiene su raigambre en el Antiguo Testamento, siempre hay una consagración del hombre y tiene ciertas características. Unido al orden episcopal, es decir, que todos los sacerdotes estamos unidos al episcopo. Episcopal, la cabeza que vigila la iglesia, ¿sí? El que ve el caminar histórico en la iglesia es el obispo. Y nosotros nos unimos al orden episcopal. Ese es el origen. Sí. Función. ¿Cuál es la función de los sacerdotes? Apacentar el pueblo de Dios, representar el pueblo de Dios. Apacentar el pueblo de Dios, Apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo siempre. Es decir,
reproducir la imagen de Cristo en medio de nosotros, que apacienta su rebaño, que acrecienta, que pone los medios, las posibilidades para presentar el pueblo santo de Dios, para formarlo, para tenerlo eucarísticamente, ¿sí? Para que todos tengan libre y ordenadamente un mismo fin, la salvación. El sacerdote se consagra por la salvación de todos. ¿Sí? Es el rostro de Cristo en medio del pueblo. Para que los fieles se fundan en un solo cuerpo, en el cuerpo místico de Dios. Función: para permitir que cada cristiano desarrolle su propia vocación. Por tanto, el responsable de la vocación en la parroquia es el sacerdote, y tiene que proporcionar los medios para que la vocación laical crezca, para que haya vocaciones religiosas y sacerdotales. Educadores de la fe, formadores de conciencia. Exactamente. Claro, fíjense bien qué bonita tarea tiene el Papa: ser convocadores y pastores, para que todos lleguen a ser lo que deben ser. Por tanto, es el punto de partida para la vocación. ¿Sí? Es importante todo eso. Formas de vida. ¿Cómo se da el sacerdocio? El celibato. Sí, el estilo de vida de Cristo. Va. ¿Sí? La característica fundamental es el cuidado de pastorear a su iglesia y vivirlo en comunión. En unión con el obispo es comunión jerárquica, unión con los hermanos, comunión fraterna, y unión con los fieles laicos, fraternidad apostólica. Función, formas de vida, formas de vida. ¿Cómo se da el sacerdocio? En el celibato. ¿Sí? Se da también, fíjense bien, matrimonio, viudez, porque también tienen un sacerdocio bautismal. ¿Sí? Esto hay que tomarlo en cuenta. Hay una función bautismal en todos. Y viven la juventud, por ejemplo. ¿Es usted diácono permanente? Esa figura es difícil de entender. Él tiene el primer grado del sacerdocio. Como todos sabemos, el primer grado del sacerdocio es el diácono permanente, que tiene a su familia. Él no vive en celibato. Yo no soy casado. No es diácono permanente nada más, ¿sí? Porque también ahí puede haber diáconos permanentes casados. Entonces, vive en matrimonio, y el diácono permanente casado puede vivir en matrimonio. Es el primer grado del sacerdocio o de la consagración ministerial, mejor dicho. Cuando es viudo, puede seguir siendo diácono, y en algunos casos ese diácono permanente que ha vivido casado, que tiene la función de celebrar el bautismo, de dar la bendición, de casar y el ir a la comunión extraordinaria, puede, siendo viudo, puede acceder a la orden sacerdotal, pero ya viviendo de manera seria. Pero sepan que también los diáconos permanentes pueden vivir casados, pero solamente tienen servicios específicos. Ya les dije: bautizar, casar, dar la bendición, celebrar la palabra y la Eucaristía, entre otras funciones formativas. ¿Sí?
formativas, catequesis, etc. Pueden vivir casados, por eso se da una forma de vida, pero solamente los diáconos permanentes, ya sea en su modalidad de casado. En su caso, el diácono que tenemos aquí es en su modalidad de célibe. Eso quiere decir que usted en cualquier momento puede acceder al orden presbiteral. Bien. Profesionalidad, también hay sacerdotes que son profesionistas. ¿Sí? Hay instituciones, como ya les dije, se consagran y pueden llevar al acceso de su profesionalidad, ¿sí? Y son sacerdotes. Y lo mismo pasa también ahí con los hermanos. Ya lo he explicado. Un ejemplo, en mi caso. Yo me gustó mucho estudiar filosofía, con su bendición antropológica, y me dedico a dar clases. Pues vivo también esa profesionalidad dentro de mi ser sacerdote. Me ha tocado, por ejemplo, 8 años ser formador de seminarios, y dentro de eso pues vivo ¿cómo le llaman? Vivo eso de dar clases. La docencia no se contradice. Entonces, pues ahí estamos. Esa es otra forma de vida. En equipo, también sacerdotes que viven en comunidad, como lo que quiere hacer aquí el señor arzobispo, de que todos los sacerdotes vivan en unidades especiales. ¿Ok? Formas de vida, tareas, principalmente eclesiales: ofrecer el sacrificio de la Eucaristía, perdonar los pecados a través de la confesión, otro tipo de profesionalidad relacionado con el ministerio, y significación, signo del corazón del Padre. Ahí está, signo misericordioso del corazón del Padre en cada uno de sus carismas. También hay sacerdotes que tenemos carismas y ministerios, pertenecemos a una institución. Mi carisma es la reflexión, el cuidado y el fomento de las vocaciones. Nos detenemos a reflexionar mucho sobre la vocacional, sobre la pastoral juvenil, etc. Esto por decir un ejemplo, ¿no? Hay otros, por ejemplo, hay hermanos que son sacerdotes, no, solamente se quedan en hermanos. Por ejemplo, los hermanos maristas, hay hermanos que son sacerdotes y se llaman los hermanitos de María, y ellos también nacen por una necesidad de la comunidad en Francia, en un contexto muy específico. También ustedes son franceses. También son ustedes franceses. Sí. Entonces, ven cómo tenemos diferentes significaciones y carismas y todo eso. La iglesia es tan amplia como la vida civil. Así como hay especialistas en todas las ramas a nivel civil, así hay en la iglesia distintos carismas, servicios y ministerios. Signo de Cristo pastor, sacerdotes, signo del Espíritu Santo. Y este es el resumen. Vida de equipo, tal, y qué sé yo. ¿Sí? Sí. Esto nos vamos a ir rápido. De tal manera que dentro de la vocación del llamado grande, están los laicos, están los ministros ordenados y están las religiosas o los religiosos, con cada una de sus funciones. Por tanto, vivimos una complementariedad de las vocaciones. Estamos llamados a valorar la complementariedad de las vocaciones. En la iglesia nos complementamos unos con otros.
están los religiosos, los sacerdotes y ustedes los laicos. Hay que entender que los laicos no son las fuerzas básicas de la iglesia, los que van a pie de cañón, no. Todos nos complementamos en una sola visión. Por eso hemos de tener de acuerdo y en conciencia la cultura vocacional como un llamado. ¿Sí? Esos somos. Ahora, ya para terminar, ya terminamos. Eso es todo lo que está preparado. Faltan muchas cosas. Por ejemplo, hablarles de la vocación en el magisterio, la vocación en la tradición, los retos y los principios de la pastoral vocacional. Faltan los medios para la pastoral vocacional, falta la vocacionalización de la parroquia, el proyecto de vida parroquial, los perfiles terminales de la vocación. O sea, es un curso que da para mucho más. Bueno, el propósito del curso es hacer conciencia sobre la cultura vocacional, sobre esa complementariedad vocacional, y que todos tenemos un llamado. Precisamente es eso, hacer conciencia entre ustedes que somos sujetos, somos el objeto de la llamada de Dios a un servicio específico. Ustedes como laicos, por eso hice mucho énfasis en la vocación laical, ahora ven que tienen un lugar importante en el mundo, en el que no son proyectos personales, no son proyectos que necesariamente Dios está a la base y que tienen como finalidad el pueblo santo de Dios. De todo esto, pequeñas conclusiones, Muchas. con que sea lluvia de ideas. Lluvia de ideas para ya irnos. Todos somos llamados. A ver, permíteme. Fuerte y claro. Vocacionalizar las pastorales. Vocacionalizar las pastorales. Ya vimos que todo es una llamada. ¿Sí? Muy bien. Otra lluvia de ideas a manera de conclusión. Pastoral vocacional y pastoral juvenil coexisten. Sí, siempre están a la mano. Siempre he dicho, qué bueno que dices esto, porque ahorita pudimos haber hablado mucho de pastoral vocacional, pero en la medida que hay muchos laicos tenemos, me es importante eso. Coexisten, se dan, dependen uno de la otra la pastoral vocacional. Siempre he pensado, y lo repito así varias veces, que pastoral juvenil que no termine en un proyecto y una vocación específica como punto final es puro entretenimiento, es sentimentalismo temporal y proyectos aislados dependiendo del ciclo litúrgico. Yo me atrevo a decir, es una vergüenza si no tienen procesos. La pastoral vocacional y la pastoral juvenil van de la mano, porque la vocacional le da sentido a la existencia de la juvenil, en tanto que no siempre van a ser jóvenes, en tanto que tienen una vida a futuro, a posteriori, y el sentido, el Sitzleben, el Ansight, como lo dice Rotterdam, en el método de la hermenéutica, es la vocación porque le da sentido, le da dirección y orientación. Si la pastoral vocacional son proyectos personales, por tanto, conviven, se dan. Y si la juvenil no termina en una vocación, está perdida. Hay que darle sentido. ¿Sí? Bien, otra conclusión por acá. Fomentar la cultura vocacional. Fomentar la cultura vocacional desde nuestros equipos, desde sus trabajos pastorales.
la vocación. ¿Qué otra cosa? Pequeñas conclusiones. La pastoral vocacional como eje. Como eje, sí, el llamado. Teología del llamado, hacer esto, porque somos llamados el pueblo de Dios y correspondemos a una misión. ¿Qué otra cosa? La vocación engloba todo lo que la persona es y compromete su vida. ¿Sí? Y ahora póntele usted también la definición de vocacional. La vocación se puede tomar como una respuesta también de esa vivencia de... Eso es una respuesta. Es una respuesta al llamado de Dios. Hacer conciencia de que la vocación es un llamado siempre de Dios y que las pastorales y las comunidades son un medio para llegar a Dios. Exactamente, a la santificación. Les voy a decir lo que hace como un mesecito. Fui a darle ejercicios espirituales a un presbiterio. Y es la misma lógica. Me llamaron al presbiterio de Nuevo Laredo y fui a hablarles de pastoral vocacional, pero un paso antes del curso básico. Es la conciencia de su vocación. Y la conclusión de esos ejercicios espirituales consistió en decirles, bueno, si tienen conciencia de su vocación y de la grandeza a la cual Dios les ha llamado, no son estériles. Y les dije eso, no tienen esterilidad vocacional, porque la esterilidad es un tipo de frustración, de una impotencia, de una privación. Están llamados a ser y a generar vida por medio de su vocación, con el contagio de su vida y de su testimonio. Fue una semana intensa para llegar a esto, decir, oye, mi vocación es cierta, tengo un proyecto de continuación, y con ustedes la misma lógica. Si son laicos, fervientes, conscientes del llamado de Dios, si son religiosos, si son sacerdotes, hermanos, religiosas, pues su vocación es cierta. No está llamada a morir, sino está llamada a vivir la plenitud. Por tanto, ustedes, como parroquia vocacionalizada y consciente de su vocación, están llamados a la fructificación, a la generación de la vida. Y si ustedes como comunidad parroquial no generan vocaciones, algo está pasando. Que no hay testimonio, que hay crisis, que hay contrariedades, que hay una falta de correspondencia entre la vida y la fe, que no hay esto. Por tanto, si son una parroquia consciente de su vocación, tiene que haber más laicos, más servicios parroquiales, tiene que haber un proyecto de formación, tiene que haber un proyecto y un proceso donde entren vocaciones para darle causa a la vida consagrada, a la vida sacerdotal y a la vivencia de la vocación en común. Ustedes tienen la vocación más grande, ser laicos, pues más laicos al servicio de la iglesia. No son estériles. Su testimonio tiene que dar vida. Cuanto más los religiosos, los sacerdotes, estamos llamados a generar vida. Muchas gracias. Bueno, finalmente, esto los traje para... No es un comercial ni nada de esto. Estos libros los venden en la institución, los padres operarios, en el instituto, ahí en la parroquia de
Fátima en irrigación y les explico rápido. Quien quiera abundar sobre la vocación y todo esto, porque es una tarea de todos. El aprendizaje de la oración en el camino vocacional. Es importante la oración, cómo hacer o cómo enseñar la oración desde esta llamada. Es un bonito material para fomentar la oración en todos los grupos, puesto que todos somos llamados. Aquí hay una serie de horas santas vocacionales. El querigma, yo creo que después de este curso básico, que también tiene muchas cosas, ya les dije que les presenté ahorita como el 15% de todo el curso básico. El 15% de un 100%, pero también estamos llamados al querigma vocacional, al anuncio de la vocación. Ahí dentro de todo esto, este es un ejemplo del proyecto personal de vida. Todos tenemos que tener un proyecto personal de vida, laicos, religiosos, sacerdotes, porque si no nos perdemos en la masa y respondemos a la masa de lo que está ahí. Con un proyecto consciente de vida, Dios nos habla a potencializar la parte humana. Este es el desarrollo e integración personal. Con todo esto pueden hacer los temas de pastoral juvenil y tener la secuencia global de todo, la narración de la propia historia de la vida, es decir, y descubrir que Dios llama en todos los niveles de la vida. Dios te llama toda vocación, toda vida es una vocación, como dice Pablo VI. Algo para atender desde lo personal a los que tienen alguna inquietud vocacional, laical, sacerdotal, religioso. Este es importante, este es el primero de los 3 círculos vocacionales. Este es un material para llevarla incluida en la pastoral juvenil. La pastoral juvenil tiene que atender a la parte humana, la parte intelectual, la parte pastoral, tiene que tener un apostolado y sobre todo un reconocimiento de su vocación y de su proyecto. Este es el primero de los 3 círculos vocacionales que les puede ayudar a la PJPB. Bien, espiritualidad y profetismo de los animadores vocacionales. Ustedes son los animadores vocacionales. Otro materialito. Programación de la pastoral vocacional. Hay que programarla y hacerla. También está por ahí un librito del Centro Diocesano y Centro Parroquial de la Pastoral Vocacional. Este es el curso, el 15% de lo que acabamos de ver. Corresponde a un libro, se puede enseñar en una semana, todo eso. Medios, para que vean que hay muchos medios. La pastoral y la música analizan muchas canciones y no específicamente religiosas. Aquí está de Shakira y todo eso, pero que demuestran el sentido vocacional como un punto, ¿no? Vamos a analizar esta canción y por lo mismo la vocación en el cine. Por ahí vamos a sacar otro de la vocación en el deporte. Pero bueno, poco a poco, estos son materiales que nos pueden ayudar al ejercicio de la pastoral vocacional y de todas las pastorales. Si alguno tiene interés en alguno, están en la parroquia de irrigación, ¿cómo se llama? ¿En dónde? En la parroquia de Fátima, en el Instituto de Pastoral Vocacional. Ahí están esos materiales que pueden ayudarnos para la potencialización de la pastoral vocacional. Entonces, como ven, la reflexión es amplia. Le había comentado si damos cursos, que vienen cursos para... Sí, hay cursos en el instituto. Está el curso que se da en una semana, está el curso de discernimiento, está el curso de medios de la pastoral vocacional, el curso de pastoral juvenil, pastoral vocacional. Hay muchísimos cursos ahí. Pueden preguntar por la
parroquia de Fátima, que pertenece a ¿Dónde está la dirección? ¿Empresa? irrigación, periférico, irrigación, hasta dentro. Sí, es irrigación, es la colonia de irrigación. Es presa. Pero es La calle Es la calle presa. presa de las Pilas, pero está en la calle esa que atraviesa, ¿cómo se llama? Legario. Está sobre la calle Legario. Que está lejos. Sí, está por Bueno, todos estos materiales están ahí por si les interesa. De todas maneras,